El pasado 1 de octubre, España despertó con una noticia que rápidamente se convirtió en el centro del debate público. Un ataque directo contra Víctor de Aldama, señalado como el principal implicado en la polémica trama Koldo, desató una ola de especulaciones y sospechas. El incidente tuvo lugar cuando el vehículo del empresario, un exclusivo Audi de alta gama, fue blanco de un ataque con armas de fuego. Según las investigaciones iniciales, al menos 3 disparos impactaron en la ventanilla del conductor. Aunque afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, el mensaje detrás de este acto parecía evidente. No se trataba de un simple acto vandálico, sino de una advertencia cuidadosamente planificada. Este suceso marcó un giro en un caso que combina acusaciones de corrupción, intereses políticos y tensiones económicas, situando a de Aldama en el ojo del huracán. A medida que los detalles sobre el ataque comenzaron a circular, surgieron más preguntas que respuestas. ¿Quién estaba detrás de este intento de intimidación? ¿Qué pretendían lograr los responsables? El contexto del ataque, sumado al perfil de Aldama como una figura central en un escándalo de gran alcance, sugiere que no era un objetivo al azar. Este incidente, aparentemente calculado, reforzó la percepción de que hay mucho en juego en torno a la trama que vincula al empresario con actividades cuestionables y, potencialmente, con conexiones en las altas esferas del poder. Casi 2 meses después de este impactante episodio, la situación ha dado un giro inesperado. Víctor de Aldama, ahora tras las rejas, parece haber encontrado en su encarcelamiento un extraño resguardo frente a amenazas externas. Paradójicamente, lo que podría haber parecido un golpe devastador para el empresario se ha convertido en una oportunidad para sacar a la luz una serie de revelaciones que han puesto en jaque al panorama político español. Según lo que ha comenzado a revelar, el atentado contra su coche no fue un evento aislado, sino parte de una estrategia más amplia para silenciarlo y evitar que desvelara información que podría comprometer seriamente al gobierno de Pedro Sánchez. En sus declaraciones, de Aldama ha comenzado a apuntar hacia las altas esferas del poder, sugiriendo que sus conocimientos sobre ciertos acuerdos y reuniones podrían ser altamente perjudiciales para quienes están en el núcleo del Ejecutivo. Estas revelaciones han empezado a conectar los puntos entre su papel en la trama Koldo y las relaciones que, según él, implican a figuras clave del actual gobierno, incluido el propio presidente. Las implicaciones de estas afirmaciones no solo han generado un terremoto en el ámbito político, sino que también han arrojado luz sobre el posible móvil detrás del ataque que sufrió, un intento desesperado por mantener en secreto información potencialmente explosiva. El ataque al vehículo de Aldama no es un evento que pueda interpretarse de manera aislada. En un contexto donde las denuncias de corrupción y las sospechas de manejos oscuros en el gobierno son cada vez más frecuentes, este tipo de actos adquieren un significado más profundo. El hecho de que de Aldama haya sobrevivido ileso al ataque ha permitido que ahora, desde la relativa seguridad de su reclusión, comience a hablar abiertamente sobre los detalles que hasta ahora se mantenían en las sombras. Este giro ha transformado lo que parecía ser un caso de intimidación en un detonante para un escándalo que amenaza con alcanzar a los niveles más altos del poder político en España. Las declaraciones de Aldama no solo han atraído la atención mediática, sino que también han generado una reacción en cadena que ha puesto en jaque a todo el núcleo duro del gobierno de Sánchez. Su relato, que incluye detalles sobre reuniones, acuerdos y vínculos que podrían estar respaldados por documentos y pruebas gráficas, plantea serias preguntas sobre el grado de implicación del Ejecutivo en actividades que, de confirmarse, podrían tener consecuencias legales y políticas de gran envergadura. Estos datos, combinados con el contexto del ataque a su vehículo, refuerzan la narrativa de que había un interés claro en silenciarlo antes de que pudiera revelar lo que sabe. A medida que el caso avanza, las tensiones se intensifican. Para muchos observadores, el ataque contra de Aldama y sus recientes declaraciones son parte de una trama más amplia que evidencia las relaciones peligrosas entre el poder político y ciertos intereses privados. Este episodio no solo pone en duda la transparencia de las instituciones, sino que también plantea preocupaciones sobre la capacidad del sistema para proteger a quienes deciden colaborar con la justicia en casos de alto perfil. El testimonio de Aldama ha comenzado a exponer un entramado de relaciones que, según él, le permitieron operar con una impunidad que solo puede explicarse por la complicidad de figuras clave en el gobierno. En este sentido, su encarcelamiento y las revelaciones que ha comenzado a realizar podrían ser su única carta para buscar algún tipo de acuerdo con las autoridades que le permita mitigar las consecuencias legales de su implicación en la trama Koldo. Mientras tanto, el impacto político de sus declaraciones sigue creciendo, dejando al gobierno de Pedro Sánchez en una posición cada vez más incómoda. En este contexto, la relación entre el ataque sufrido por de Aldama y su actual disposición para hablar adquiere un significado crucial. La percepción generalizada es que los disparos contra su coche fueron una advertencia clara para que guardara silencio. Sin embargo, lejos de lograr ese objetivo,
el atentado parece haber tenido el efecto contrario, motivándolo a revelar detalles que, de otro modo, podrían haber permanecido ocultos. Este desenlace, paradójico e inesperado, ha transformado el caso en un símbolo de la lucha contra la corrupción y el abuso de poder. El caso de Víctor de Aldama no solo ha captado la atención nacional, sino que también ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades del sistema político español ante las influencias externas y los intereses privados. A medida que se conocen más detalles sobre las conexiones que señala el empresario, crecen las demandas de una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y depurar responsabilidades. En este sentido, el testimonio de Aldama podría convertirse en una pieza clave para desentrañar una trama que amenaza con desestabilizar aún más el ya convulso panorama político del país. En última instancia, este caso refleja las tensiones y contradicciones inherentes a una democracia que, aunque sólida en muchos aspectos, sigue enfrentando desafíos relacionados con la transparencia, la ética y la rendición de cuentas. Las palabras de Aldama, por controvertidas que puedan parecer, han puesto el foco en una realidad que exige respuestas claras y acciones contundentes. La opinión pública, cada vez más exigente, no está dispuesta a aceptar evasivas, y este caso se perfila como una prueba de fuego para la credibilidad del sistema político español. Las revelaciones de Víctor de Aldama han encendido un debate profundo en la sociedad española, que sigue con atención y escepticismo cada detalle que surge sobre este caso. Sus declaraciones, lejos de ser simples acusaciones, han arrojado una luz incómoda sobre las posibles conexiones entre el poder político y actividades económicas que parecen operar al margen de la legalidad. De Aldama, ampliamente conocido por sus lazos con negocios opacos y estrategias de dudosa ética, parece haber asumido una postura de tirar de la manta, destapando hechos que hasta ahora habían permanecido en las sombras. Estas declaraciones han generado no solo titulares, sino también una oleada de especulación e inquietud en torno a las figuras clave del Ejecutivo que podrían estar implicadas. Cada afirmación que realiza el empresario refuerza la percepción de que existe un sistema de corrupción estructural que se mueve con relativa impunidad bajo el paraguas del poder político. Este entramado, según lo que se ha podido inferir de sus palabras, no solo involucra a individuos aislados, sino que podría estar vinculado a las más altas esferas del gobierno. Ante este panorama, la opinión pública no ha podido evitar preguntarse hasta dónde llegan los tentáculos de esta red y cuántas personas podrían estar implicadas en su funcionamiento. El ataque contra el vehículo de Aldama, que en un primer momento pudo parecer un acto de violencia sin mayores implicaciones, ahora se ha recontextualizado como un evento cargado de simbolismo. Las balas que impactaron su lujoso Audi ya no son vistas como un simple intento de intimidación física, sino como un mensaje claro y contundente dirigido a alguien que conoce secretos que podrían desestabilizar el status quo. Estas acciones, lejos de silenciarlo, parecen haberlo empujado a revelar información que amenaza con cambiar el curso de los acontecimientos políticos en España. A medida que avanzan las investigaciones, los detalles proporcionados por De Aldama han comenzado a dibujar un cuadro alarmante. Su narrativa incluye datos precisos sobre reuniones, acuerdos y transacciones que, según él, conectan directamente a ciertos miembros del Ejecutivo con actividades que podrían catalogarse como ilícitas. Más allá de ser simples especulaciones, estas declaraciones han llamado la atención de expertos legales y analistas, quienes sugieren que podrían estar respaldadas por pruebas sólidas, como documentos y registros gráficos, que dotarían de veracidad a su testimonio. El encarcelamiento de Aldama ha añadido un nuevo matiz a este caso. Aunque su reclusión podría interpretarse como un castigo por su presunta participación en actividades ilícitas, también le ha proporcionado un espacio que, irónicamente, parece ser más seguro que el que tenía en libertad. Desde esta posición, el empresario ha adoptado una estrategia que no solo busca reducir su responsabilidad penal, sino también poner en evidencia a quienes, según él, han sido cómplices o beneficiarios de sus maniobras. Lo más inquietante para muchos es la aparente coherencia entre las declaraciones de Aldama y otros casos de corrupción que han salido a la luz en los últimos años. Su relato parece encajar en un patrón más amplio que ilustra cómo los intereses económicos y el poder político pueden entrelazarse de manera peligrosa. En este sentido, los disparos que recibió su coche no son solo un intento de silenciar a un individuo, sino una señal de la desesperación por evitar que salga a la luz un esquema que podría implicar a múltiples actores. El impacto de estas revelaciones no se limita al ámbito judicial, sino que también ha generado un terremoto político. Si bien el gobierno ha intentado desestimar las declaraciones de Aldama calificándolas de infundadas, el detalle y la precisión de sus palabras han hecho que resulte cada vez más difícil ignorarlas. En particular, el hecho de que sus afirmaciones estén siendo analizadas por expertos y podrían estar respaldadas por pruebas concretas añade un peso adicional a sus acusaciones, convirtiendo este caso en un problema que el Ejecutivo no puede simplemente pasar por alto.
Mientras tanto, la sociedad española sigue expectante, buscando respuestas en medio de un panorama que se torna cada vez más incierto. La idea de que el ataque contra De Aldama podría estar vinculado a intentos de encubrimiento ha calado profundamente, alimentando la percepción de que hay mucho más en juego de lo que parece a simple vista. Esta situación ha reforzado las demandas de transparencia y rendición de cuentas, tanto por parte de las instituciones gubernamentales como de los actores políticos involucrados. El caso de Aldama no solo pone en tela de juicio la integridad de ciertos sectores del gobierno, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del poder en España. La relación entre los intereses privados y las decisiones públicas ha sido durante mucho tiempo un tema de debate, pero este episodio ha llevado esa discusión a un nuevo nivel. Si las acusaciones del empresario resultan ser ciertas, las implicaciones podrían ser devastadoras para la confianza ciudadana en las instituciones y para la percepción de la transparencia en el sistema político. La prisión, que podría haber representado el fin de las revelaciones de Aldama, se ha convertido en el lugar desde donde su voz resuena con más fuerza. Desde allí, ha comenzado a detallar no solo sus propias actividades, sino también las conexiones que, según él, comprometen a figuras clave del Ejecutivo. Este testimonio, que ya ha empezado a ser valorado como una pieza central en el desarrollo de la investigación, podría marcar un antes y un después en la manera en que se manejan los casos de corrupción de alto perfil en el país. Por ahora, el destino de Aldama y las consecuencias de sus revelaciones permanecen en el aire. Sin embargo, lo que está claro es que este caso ha expuesto las vulnerabilidades del sistema y ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de supervisión y control en todos los niveles del poder. La sociedad española, cada vez más consciente de estas dinámicas, exige que se actúe con contundencia para garantizar que la verdad salga a la luz y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones. Víctor de Aldama ha aportado detalles específicos sobre reuniones, citas y acuerdos que presuntamente involucran a figuras clave del Ejecutivo, una serie de datos que, lejos de ser simples acusaciones, refuerzan la credibilidad de su relato. Estas menciones, que incluyen nombres, fechas y contextos específicos, han complicado los intentos del gobierno de desacreditarlo, ya que desestimar tales afirmaciones sin ofrecer una contrarréplica sólida resulta cada vez más difícil. La estrategia gubernamental de calificar sus declaraciones como falsas no ha logrado convencer a la opinión pública, especialmente cuando los elementos aportados por De Aldama parecen encajar con información previa sobre las actividades de figuras cercanas al entorno de Pedro Sánchez, como el exministro José Luis Ábalos. El relato de Aldama ha abierto un nuevo frente de cuestionamientos hacia el Ejecutivo, pues plantea un escenario en el que sus presuntas actividades ilícitas no habrían sido posibles sin una complicidad activa o pasiva por parte de altos funcionarios del gobierno. Según sus declaraciones, habría existido un sistema que permitía el movimiento y operación de ciertos negocios al margen de la ley, con el conocimiento y la colaboración de personas situadas en posiciones de poder. Estas acusaciones, de ser comprobadas, no solo pondrían en entredicho a los implicados, sino que también expondrían una estructura de corrupción sistémica dentro de las instituciones del Estado. La percepción de impunidad con la que De Aldama habría actuado durante años es, para muchos, un indicativo claro de que no se trataba de un operador aislado, sino de alguien que contaba con la protección o el respaldo de altos cargos del gobierno. Esta idea ha llevado a amplios sectores de la sociedad a exigir respuestas concretas y una investigación profunda para determinar hasta qué punto las instituciones podrían estar comprometidas. El hecho de que las acusaciones de Aldama señalen no solo a individuos específicos, sino también a un sistema de funcionamiento corrupto, ha intensificado la presión sobre el Ejecutivo, que se enfrenta ahora a la tarea de demostrar que no existe tal entramado dentro de sus filas. El vínculo entre las declaraciones de Aldama y las informaciones previas sobre figuras como Ábalos añade un nivel adicional de credibilidad a su relato. La consistencia entre lo que él ha afirmado y lo que ya se conocía sugiere que no se trata de invenciones aisladas, sino de un testimonio que podría estar sustentado en pruebas tangibles. Esto ha llevado a algunos analistas a señalar que las acusaciones del empresario no pueden ser descartadas como meros intentos de distraer la atención o de negociar una reducción de su condena, sino que representan una amenaza seria para la reputación y estabilidad del gobierno. La magnitud de estas revelaciones ha generado una ola de indignación pública y ha intensificado las demandas de transparencia por parte de la ciudadanía. En un contexto en el que la confianza en las instituciones ya se encuentra debilitada, este caso amenaza con erosionar aún más la percepción de integridad de los órganos de poder. Las acusaciones de Aldama han puesto de manifiesto la necesidad urgente de reformar los mecanismos de supervisión y control dentro del gobierno para prevenir posibles abusos de poder y garantizar que quienes ocupan cargos de responsabilidad actúen con la máxima ética y legalidad.
El testimonio de Aldama no solo apunta a las prácticas de ciertos individuos, sino que también revela fallos estructurales que permiten que este tipo de dinámicas ocurran sin que sean detectadas o sancionadas a tiempo. En este sentido, sus declaraciones podrían ser vistas como una oportunidad para abordar de manera integral los problemas de corrupción y opacidad que afectan al sistema político español. Sin embargo, para que esto sea posible, será imprescindible que las instituciones respondan con determinación y voluntad de esclarecer los hechos, más allá de los intereses partidistas o personales. A medida que el caso avanza, las preguntas que plantea el relato de Aldama se tornan cada vez más inquietantes. ¿Hasta qué punto las actividades del empresario estaban respaldadas por quienes deberían haberlas regulado? ¿Qué implicaciones tienen estas revelaciones para el gobierno en términos de credibilidad y estabilidad? Y, lo más importante, ¿se tomarán las medidas necesarias para garantizar que este tipo de prácticas no vuelvan a ocurrir? Por ahora, la sociedad sigue esperando respuestas, mientras el Ejecutivo se enfrenta a uno de los mayores retos de su mandato en términos de transparencia y rendición de cuentas. Las declaraciones de Víctor de Aldama no solo han agitado el panorama político y mediático, sino que también han generado una creciente preocupación por su integridad personal. La magnitud de las acusaciones que ha presentado, junto con la implicación de figuras de alto perfil en el gobierno, ha llevado a muchos a cuestionar si su seguridad está garantizada mientras permanece en prisión. En diversos círculos mediáticos y de opinión, se ha planteado la posibilidad de que el empresario pueda ser objeto de represalias, incluyendo la inquietante hipótesis de un accidente carcelario. Esta idea no surge de la nada, sino del historial de casos similares en los que figuras clave en investigaciones sensibles han enfrentado circunstancias sospechosas. Esto subraya no solo la gravedad de las revelaciones de Aldama, sino también el peligro real que podría correr al exponer un entramado de corrupción que, de ser cierto, comprometería a las más altas esferas del poder político. La atención ahora recae en las autoridades judiciales, que tienen la responsabilidad de garantizar que Aldama pueda colaborar con la justicia sin temer por su vida. Si bien su encarcelamiento puede parecer, paradójicamente, una forma de protegerlo del peligro externo, también lo coloca en una posición vulnerable frente a posibles intentos de silenciarlo desde dentro. Las especulaciones sobre un accidente o represalia en prisión reflejan no solo la delicada naturaleza de sus testimonios, sino también el nivel de interés que podrían tener ciertas partes en evitar que estos lleguen a trascender. Esta situación plantea un desafío urgente para el sistema judicial, que debe demostrar que es capaz de operar con independencia y garantizar la seguridad de quienes aportan información vital para el esclarecimiento de casos de esta magnitud. El impacto político de este caso es difícil de subestimar. Las acusaciones de Aldama, lejos de ser vagas o genéricas, incluyen detalles tan específicos que han resultado imposibles de ignorar, incluso para quienes buscan desacreditarlas. Si bien el gobierno ha intentado minimizar el caso calificándolo de infundado, los datos concretos proporcionados por el empresario han empezado a resonar con fuerza. Las fechas, nombres y situaciones descritas en su testimonio son difíciles de descartar como fabricaciones, especialmente cuando éstas se alinean con patrones previamente documentados en investigaciones mediáticas y judiciales. Además, los críticos del gobierno argumentan que Aldama no tendría un incentivo lógico para inventar una historia que pudiera desmoronarse rápidamente si careciera de pruebas contundentes. Más bien, su estrategia parece diseñada para obtener algún tipo de acuerdo penal, entregando información que podría ser clave para esclarecer vínculos entre el ámbito privado y decisiones tomadas en las altas esferas del poder. La naturaleza de las conexiones que Aldama ha descrito entre sus negocios y decisiones gubernamentales plantea interrogantes inquietantes sobre la permeabilidad de la política española a los intereses privados. En un contexto donde la confianza en las instituciones ya está erosionada, este caso añade una nueva capa de desconfianza hacia quienes ocupan posiciones de poder. Si las acusaciones resultan ser verdaderas, no solo se pondría en duda la integridad de los individuos señalados, sino también la capacidad del sistema político para actuar en interés del público en lugar de los privilegios de unos pocos. Este tipo de revelaciones tienen el potencial de impactar profundamente en la percepción ciudadana, reforzando la idea de que el poder político y económico pueden estar más entrelazados de lo que se reconoce oficialmente. El caso también pone de relieve la importancia de la rendición de cuentas en una democracia funcional. En un país donde las expectativas de transparencia y responsabilidad han sido históricamente bajas, escándalos como este subrayan la necesidad urgente de reformar los mecanismos de supervisión y control para prevenir posibles abusos de poder. La gravedad de las acusaciones, junto con el contexto en el que se producen, ha llevado a muchos a exigir no solo explicaciones inmediatas, sino también medidas concretas que garanticen que este tipo de dinámicas no se repitan en el futuro. En última instancia, el impacto de las declaraciones de Aldama trasciende el ámbito de su caso individual, proyectándose como un reflejo de problemas estructurales más amplios en el sistema político y judicial español.
Si bien aún queda mucho por investigar, lo que está claro es que sus palabras han sacudido los cimientos de la política española, abriendo una conversación necesaria sobre la relación entre el poder y la ética, y sobre la capacidad del sistema para proteger los intereses de la ciudadanía frente a posibles abusos. La presión ahora recae en las instituciones, no solo para garantizar que De Aldama tenga la oportunidad de presentar pruebas en un entorno seguro, sino también para demostrar que el Estado puede responder con integridad y eficacia a las denuncias de corrupción. Este caso representa un momento crítico en el que la política española enfrenta un escrutinio intenso, con una ciudadanía que exige no solo respuestas, sino también cambios estructurales que aseguren que el poder sea ejercido con transparencia y responsabilidad. El caso de Víctor de Aldama sigue siendo un enigma que aún tiene muchas aristas por esclarecer. Las piezas de este rompecabezas, que van desde el ataque armado contra su vehículo hasta las explosivas declaraciones que ha realizado desde su encarcelamiento, apuntan a una trama mucho más intrincada y oscura de lo que se pudo haber anticipado al inicio. Este escándalo no solo evidencia presuntas irregularidades dentro del gobierno, sino que también subraya la importancia de contar con un sistema judicial independiente y eficaz que sea capaz de desentrañar los hechos sin interferencias externas. En este momento, la atención está puesta en la evolución de la historia, que nuevas pruebas podrían salir a la luz, cómo las autoridades reaccionarán ante las acusaciones y qué impacto tendrán estas revelaciones en la estabilidad del gobierno. El caso de Aldama no solo está sacudiendo a las altas esferas del poder, sino que también está generando un debate más amplio sobre el estado actual de la democracia en España. Las evasivas de los implicados y la falta de transparencia que rodea al caso están afectando no solo a quienes son directamente señalados, sino también a la percepción que tiene la ciudadanía sobre la credibilidad de las instituciones en general. Cada nuevo detalle que emerge alimenta un clima de desconfianza hacia la clase política y refuerza la sensación de que los mecanismos de control y supervisión no están funcionando como deberían. Este es un momento crítico en el que la sociedad exige no solo respuestas claras y contundentes, sino también reformas estructurales que garanticen que este tipo de incidentes no vuelvan a repetirse. La confianza de la ciudadanía en sus líderes políticos se encuentra en uno de sus puntos más bajos en décadas, y casos como este no hacen más que profundizar esa brecha. La falta de explicaciones convincentes y la aparente evasión de responsabilidades solo refuerzan la idea de que el poder se maneja con un nivel de opacidad que resulta inaceptable en una democracia moderna. La indignación pública no se limita a las posibles irregularidades señaladas en este caso, sino que también abarca un rechazo más amplio hacia un sistema que parece estar diseñado para proteger a quienes están en el poder, incluso cuando se enfrentan a serias acusaciones de corrupción. El caso de Víctor de Aldama no es solo un problema político, es también un recordatorio de los peligros de permitir que prácticas corruptas se entremezclen con el ejercicio del poder. Este episodio subraya las graves consecuencias que pueden derivarse cuando los intereses privados se priorizan sobre el bien público. Más allá de las implicaciones legales, este caso tiene el potencial de dejar una marca indeleble en el panorama político español, redefiniendo las expectativas que la sociedad tiene sobre la transparencia, la ética y la rendición de cuentas de sus líderes. A medida que la trama continúa desenredándose, no cabe duda de que se avecinan más revelaciones que podrían alterar aún más el equilibrio político del país. La posibilidad de que aparezcan nuevas pruebas que confirmen las acusaciones de Aldama, o incluso que involucren a más figuras clave, mantiene a la opinión pública en vilo. Mientras tanto, el sistema judicial enfrenta la presión de demostrar que puede actuar con independencia y eficacia, garantizando que todos los implicados sean investigados y, de ser necesario, llevados ante la justicia. En última instancia, este caso no solo pone en tela de juicio la transparencia y la ética de los altos cargos implicados, sino que también resalta la necesidad de contar con una ciudadanía activa y vigilante, así como con un periodismo libre e independiente que sirva como contrapeso al poder. Los ciudadanos, ahora más que nunca, deben exigir no solo explicaciones, sino también un cambio real en la manera en que se maneja el poder en España. Este escándalo es un recordatorio de que, en una democracia, la supervisión constante y la rendición de cuentas son esenciales para evitar que las prácticas corruptas erosionen la confianza pública. El caso de Víctor de Aldama continúa siendo un tema de conversación y análisis, con implicaciones que podrían ser más profundas y duraderas de lo que se imaginó inicialmente. En este contexto, la narrativa que se desarrolla no solo afecta a los implicados directamente, sino que también establece un precedente sobre cómo se deben manejar casos similares en el futuro. ¿Será este el catalizador para un cambio significativo en la manera en que se administran y supervisan los recursos y decisiones del gobierno? Solo el tiempo dirá cómo terminará esta historia y qué lecciones se extraerán de ella. Si este análisis te ha resultado interesante y quieres estar al tanto de los temas más actuales y controvertidos, no olvides suscribirte a Visión Política, darle like a este contenido y activar la campanita de notificaciones. Mantente informado, forma parte de nuestra comunidad de análisis y reflexión, y acompáñanos en futuros contenidos.
Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.